¿Qué tal, compañeros? A propósito de hacer este video es para demostrarles cómo es que deben hacer su reporte y en qué consiste lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente este reporte consistía en armar un total de dos circuitos. Un circuito con una fuente y resistencias en serie y otro con la misma fuente y con las mismas resistencias pero en paralelo. Entonces, obviamente nosotros no podemos armar el circuito físicamente, pero lo vamos a hacer a través de una plataforma online que se llama Tinkercad, la cual pueden ver acá. Pueden ingresar y en lo que carga, pues básicamente se trata de que a través de esa plataforma nosotros podamos medir varios parámetros para cada circuito. Para el circuito en serie, el voltaje en cada una de las resistencias, así como la corriente. Y para el circuito en paralelo, medir la corriente en cada una de las resistencias y también la corriente total consumida en este circuito. Y eso sería con Tinkercad, pero también debemos basarnos en la teoría, entonces sería de calcular los mismos parámetros, pero de manera teórica y compararlos a través de tablas. Hay material de apoyo, ahí está perfectamente las instrucciones de cómo deben realizarlo. Yo voy a hacer una demostración de cómo hacer el circuito en Tinkercad. Esta es una plataforma que permite no solo hacer circuitos, sino que muchas otras cosas, pero ustedes tienen que crear una cuenta y ya con la cuenta les va a salir algo muy parecido a esto. Se meten a Circuits y le dan crear un circuito nuevo. Aquí nos permite poner protoboards, resistencias, fuentes y eso es todo lo que necesitamos. Entonces voy a poner una de estas, un protoboard, y yo quiero armar un circuito en serie de resistencias. Ustedes, ¿qué resistencias o qué valores de resistencia van a usar? Pues dependerá de cuántos integrantes sean. Si ustedes son 3, entonces van a usar 3 resistencias en paralelo, y si son 4, entonces 4. ¿Y cuál será el valor? Dependerá del último dígito del carnet de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si el último dígito de mi carnet es 7, entonces voy a usar una resistencia de 7000 ohmios o 7 kiloohmios. Y así de la misma manera para el número de estudiantes. Si haya menos de 3 estudiantes en su grupo, es decir, parejas o personas, no sé, que trabajen solos, lo cual, pues en estos casos van a usar los valores de resistencia que ustedes quieran, pero de igual manera me los tienen que especificar cuáles usaron y tienen que ser como mínimo 3. Pero entonces, comencemos. ¿Qué circuito voy a armar yo? Pues me voy a basar en este ejemplo que está en el material de apoyo. Aquí lo primero que tienen que poner es una tabla donde esté el carnet y por lo tanto el valor de resistencia que salga de ese carnet. Si se dan cuenta, aquí termina en 2, entonces usé una resistencia de 2000 y voy a usar estas 4 resistencias. Solo las voy a poner acá. La primera dije que iba a ser de 2000 en kiloohmios, sería 2 kiloohmios. La segunda tiene que ser de 1000, entonces esta la dejo ahí como está. La tercera va a ser de 5000, está. Entonces aquí es así de simple, le doy el valor. Y por último, una cuarta de 1000 ohmios. Entonces, el circuito que yo quiero armar son esas resistencias en serie, es decir, este. Aquí está la imagen de cómo debe de ir. Pero lo voy a volver a armar para que vean qué es lo que estamos poniendo en esa imagen.
La fuente que deben de poner es la fuente que ya está acá, una fuente de 9 voltios. Queremos hacer un circuito en serie. Para darle vuelta a las resistencias está acá en una esquina. Entonces las ponen en serie como aprendieron en el curso. Muy bien, ya están en serie las resistencias, ahora solo falta conectar la fuente. La fuente la voy a conectar acá al protoboard y después voy a jalar de ahí. Voy a poner el positivo del lado derecho y el lado negativo del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero medir en el circuito en serie? En el circuito en serie quiero medir los voltajes y la corriente. O sea, los voltajes en cada una de las resistencias y la corriente en el circuito completo. Estoy armando este circuito. Entonces, aquí hasta abajo está un display que es básicamente un medidor de voltaje o de corriente. Este sí no tiene escalas, no se deben preocupar de nada de eso. Entonces yo quiero medir voltajes. Siempre pongo la parte negativa, perdón, la parte roja que es el positivo, en el lado de la resistencia esté dirigido al positivo. El positivo viene de acá. Entonces voy a hacer eso. Negativo en el otro extremo de mi resistencia. Positivo en este extremo y negativo en este. Si se dan cuenta, estoy conectándolos en paralelo, porque así se mide el voltaje. Y si quiero medir la corriente, entonces por si se acuerdan, la corriente se debe medir en serie. Entonces tengo que cortar el circuito en algún punto y colocar ahí mi amperímetro. Entonces yo lo voy a cortar acá. Esta es la línea que regresa al negativo. La voy a eliminar. Voy a poner uno nuevo. A este lo voy a poner en modo de amperaje. El lado positivo lo pongo acá porque ese es el que como que viene del positivo y va hacia el negativo. Entonces si se dan cuenta, ahí corté el circuito y lo obligo a pasar a través del amperímetro. Entonces eso es todo lo que deben de hacer. Esta es una herramienta muy interesante. No solo pueden hacer esto, sino pueden hacer cosas más allá, como medir cuál sería el voltaje de acá hasta acá. Por si lo saben, un voltaje puede ir de un punto a cualquier otro de su circuito. Entonces ustedes pueden comprobar aquí de manera interactiva qué voltaje verán en cierto arreglo de resistencias. Aquí lo simulan y si se dan cuenta nos da los valores correspondientes. ¿Qué pasa si por ejemplo pusiéramos este no como se supone que es decir en serie, sino por ejemplo en paralelo? Yo lo pongo por acá. ¿Qué creen que me va a dar? Pues sencillamente no va a medir nada. En este caso yo lo dejé en modo de voltaje. Voy a poner en modo de amperaje. E igual no mide absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la corriente pues sencillamente pasa por acá. No pasa por acá. Sino se va por acá. Entonces deben eliminar este.
Pero yo espero que lo que agarren de este video es la idea, no que lo hagan exactamente igual, sino que ustedes lo hagan según lo que entendieron. Entonces, eso es todo lo que tienen que saber de Tinkercad. Ahí ya solo toman una screenshot o de alguna manera exportan una imagen y me la ponen acá. Este circuito lo pueden hacer a través de Paint, o si no, pueden descargar cualquiera de los software disponibles en internet. Y en el punto 4, es decir, los primeros puntos que deben llenar en resultados es primero la tabla de las resistencias de acuerdo a los carnets. Número 2, una imagen del circuito en serie con el número X de resistencias que les correspondan. Número 3, imagen con circuito de resistencias en paralelo. Las mismas resistencias que usaron en el circuito en serie las van a usar acá. Y número 4, tablas que comparen el voltaje según Tinkercad y el voltaje que teóricamente debería de haber en esas resistencias que ustedes midieron. Además de eso van a medir o van a dejar expresado aquí abajo cuál sería la corriente total del circuito según Tinkercad y también cuál es la corriente total teórica que ustedes calculen. Pero se preguntarán, no sé si ya vieron eso en la clase, pero ¿cómo se calcula la corriente, el voltaje en un circuito tan simple como los que vamos a hacer? Pues aquí en los anexos está lo que deben de colocar y cómo hacerlo. Para darnos una idea más general, pues un circuito, vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm es realmente lo más básico acá. La ley de Ohm aplica para un circuito simple como este, o en todo caso, si nosotros tenemos un circuito complicado, como por ejemplo este que está acá, si nosotros conocemos al menos dos parámetros en una de las resistencias, por ejemplo voltaje o resistencia, entonces podemos determinar cuál sería la corriente en esta resistencia, o cualquiera de los tres parámetros se pueden determinar si tenemos dos de ellos. Entonces, ¿cómo determinar la corriente? La corriente es lo primero que tienen que calcular, la corriente en este circuito. Como les decía, la ley de Ohm se usa a partir de una forma de resistencia equivalente como la que se ve en esta imagen. Entonces tienen que transformar este circuito de resistencias, en este caso 3, para que se forme solamente una. ¿Y cómo? Pues todo depende del arreglo de resistencias. Si las resistencias están en serie, entonces usan esta ecuación. La resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en serie es sencillamente la suma de ellas. Pero en el caso de el segundo circuito, son resistencias en paralelo. Entonces también hay una fórmula para determinar la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo, la cual se encuentra acá. Esta es la fórmula para sacar la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo. Solo despejan la resistencia equivalente y ya pueden determinar su valor. Entonces, ya con un circuito de esta forma ya pueden calcular la corriente que circula a través de él, a través de las ecuaciones de la ley de Ohm, es decir, esta. Ya solo deben despejar la corriente, y como el voltaje va a ser el voltaje de la fuente y la resistencia va a ser la resistencia equivalente, pues ya pueden determinar la corriente.
y como la corriente en un circuito en serie para todas las resistencias es la misma, es decir, la corriente es la misma, entonces sencillamente utilizan nuevamente la ley de Ohm, pero en vez de usar la resistencia equivalente van a usar la resistencia específica de cada una de ellas, de cada resistencia. Y así es como se halla el voltaje en la resistencia en un circuito en serie. De igual manera, aquí está paso a paso lo que deben hacer. Si se dan cuenta, aquí se encuentran también las fórmulas. Les dice corriente es igual, voltaje es igual. Y aquí les dice realmente cómo hallar cada uno de los incisos que están en los anexos. Y a partir de estos cálculos es que se llenan estas tablas. Pero veamos el ejemplo de las resistencias en paralelo. Ya vimos cómo calcular tanto la corriente como el voltaje del circuito en serie. Ahora veamos cómo calcular la corriente de cada una de las resistencias en el circuito en paralelo. Siempre vamos a seguir usando la ley de Ohm y los conocimientos básicos de circuitos. Cuando se trata de resistencias que están en paralelo, el voltaje siempre es el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en las resistencias? Según aquí está el circuito, pues va a ser exactamente el mismo del de la fuente. Entonces, ya tenemos el valor del voltaje y también tenemos el valor de la resistencia. Entonces, ya podemos usar directamente la fórmula de Ohm para determinar la corriente. Solo despejamos la corriente. Voltaje es el voltaje de la fuente y la resistencia es la resistencia de cada una de las resistencias, valga la redundancia. Y así es como se saca la corriente de las resistencias. Y número 4, aquí deben calcular la corriente del circuito o la corriente total del circuito en paralelo. ¿Y cómo calcularla? Como les decía, tienen que tener esta forma. Y aquí no es esta forma, entonces se trata de que saquen la resistencia equivalente de estas 4 resistencias. ¿Y cómo se saca? Pues aquí arriba está cómo se saca. Ustedes tienen un conjunto de resistencias conectadas en paralelo. Entonces, así es como sacan, solo despejan la resistencia equivalente. Y entonces eso ya les da un circuito de esta forma. Es como cambiar todas estas resistencias, volverlas un circuito como este. Y aquí ya pueden calcular con la ley de Ohm cuál sería la corriente. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el material de apoyo, pues usan la ecuación, sustituyen los datos, les da un valor en ohmios de resistencia equivalente y luego usan la ley de Ohm, donde el voltaje es el voltaje de la fuente, la corriente es igual a la corriente total por resistencia equivalente, solo despejan la corriente total, ya tienen el voltaje de la fuente, ya tienen el valor de la resistencia equivalente de este circuito y entonces les da el valor de la corriente total. Entonces, de cualquier forma, solo revisen su documento de apoyo y no les hará falta mayor cosa. Pero bueno, entonces eso sería todo. Espero que este video les sea de ayuda y siempre recuerden pues andar con cuidado en estos tiempos. Nosotros siempre tenemos que procurar no afectar el correcto desenvolvimiento de la clase, pero siempre recordando las medidas básicas que tenemos que tener. Entonces, les agradezco su atención y eso ha sido todo. Gracias.